Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Podemos ver que desde el versículo 1 al versículo 5 trata acerca de la misión de Jesús, del propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Y el versículo 6 y los versículos 6 y 7 nos hablan del milagro de sanidad que Jesús hizo en favor de este hombre ciego de nacimiento. Podemos ver el final del capítulo 8 y el comienzo de este capítulo 9, que lo que pasó en el templo no detuvo a Jesús, sino que él tenía un propósito y siguió con eso, el cual Dios le había mandado. Siguió cumpliendo la misión que él tenía, el propósito por el cual había sido enviado por el Padre. No hubo circunstancia adversa, no hubo aflicción, no hubo amenaza que detuviera a Jesús. Él sabía que era lo que tenía que hacer, estaba seguro. Por eso seguía con este compromiso. Sabía para qué había venido a este mundo. Y el versículo 1 que hemos leído dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús vio la condición, la necesidad que este hombre tenía, que desde su nacimiento sufría esta ceguera. De todos los milagros que Jesús hizo, que podemos leer en los evangelios, este es el único que, por lo menos nos cuentan, nos relatan los evangelios, que hace a un hombre que tiene una enfermedad congénita, una enfermedad desde que nació. Significa que este hombre nunca había podido ver. Siempre dependió de otras personas para todo. Su limitación le hacía que siempre tenía alguien que lo llevara a algún lado, que le ayudara, que le diera. Vemos que estaba seguramente ahí en la puerta del templo pidiendo. Dependía constantemente de otras personas. Pero esa ayuda que él podía recibir, que muchas veces seguramente era importante para él, solamente era un paliativo. Nunca las ayudas que él recibía humanas, de amigos, de familiares, de personas que estaban cercanas a él, de aquellos que tenían compasión y le daban algo material. Todas esas ayudas eran paliativas. Nunca iban a suplir su verdadera necesidad. Pero dice el texto que hemos leído, que ese día Jesús lo vio. Jesús puso la mirada sobre este hombre. Una mirada de gracia, una mirada de compasión, una mirada de misericordia. Me hace recordar a este hombre que estaba postrado al lado del pozo en Betesda. ¿Recuerdan Juan capítulo 5, versículo 6? Dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús lo vio
vio la necesidad que este hombre tenía y decidió sanarle. Marcos 6:34 nos cuenta acerca del milagro que también nos habla Juan, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Y dice en Marcos, y salió Jesús y vio una gran multitud. Otra vez, Jesús vio a las personas y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Hermanos, la mirada de Jesús no es una simple mirada como nosotros podemos tener. Jesús puede ver hasta lo profundo de nuestro ser. Jesús ve la real necesidad que nosotros tenemos. Y no solamente Él puede ver lo que muchos otros no ven, sino que Él puede hacer lo que todos los demás no pueden hacer. Él puede sanar, Él puede transformar, y no solo puede sanar físicamente una enfermedad, una aflicción, que un hombre o una mujer esté sufriendo. Lo más importante, que Él puede hacerte nacer de nuevo. Él puede transformar tu corazón, puede darte una nueva vida. Jesús vio la necesidad de este hombre, y no solamente que la vio, sino que decidió actuar. Este hombre no podía ver a Jesús, pero Jesús sí lo vio a él. Y vio la necesidad y actuó. Yo pensaba, qué distinta muchas veces nuestra mirada. Jesús miró, pero cuántas veces nuestra mirada es distinta a la mirada de compasión, de misericordia, de gracia que Jesús tiene. El versículo 2 que hemos leído, estaban los discípulos con Jesús y le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Los judíos creían que la enfermedad física era el resultado sí o sí de un pecado cometido específico. Era el castigo de parte de Dios por ese pecado cometido. ¿Recuerdan los amigos de Job? Estaban convencidos que toda la calamidad que había venido sobre Job era resultado de algún pecado que él había cometido. Si no, era imposible que todo eso le sucediera. Ellos creían que todo lo que Job estaba pasando era el castigo de parte de Dios por un pecado que Dios estaba castigando en Job. No había otra posibilidad para ellos. Por eso es importante aclarar ciertos puntos acerca de este texto. Primero, las enfermedades físicas, las aflicciones, hasta la muerte, son las consecuencias de nuestra naturaleza caída. Son las consecuencias del pecado, hermano. Las aflicciones, las enfermedades, el dolor, la muerte, son consecuencias del pecado. Por eso, cuando no estemos más en este mundo y este envase, que es nuestro cuerpo, el cual es corrupto, sea transformado por el Señor en aquellos que hemos creído en Él. Dice que antes de llevarnos con Él a su presencia, nuestro cuerpo contaminado, corrupto por el pecado, va a ser transformado, va a ser glorificado. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Ya no vamos a tener más este cuerpo corrompido. Y con ese cuerpo estaremos eternamente con Él. Y dice Apocalipsis que nunca más sufriremos las consecuencias del pecado. Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir, hermanos, las consecuencias del pecado. Como enfermedades, como aflicciones, como dolores, son algunas de las consecuencias del pecado. Pero cuando estemos con Él por siempre en su presencia, ya allí no va a haber más pecado. Y al no haber más pecado, no va a haber más consecuencias. Apocalipsis 21:4
dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, esas consecuencias del pecado, cuando estemos en su presencia, con el cuerpo glorificado, nunca más las vamos a sufrir. Pero en esta tierra, muchas veces, las seguimos sufriendo. Segundo punto, a veces, una enfermedad específica puede ser consecuencia de un pecado específico. Puede suceder, hermano. Por ejemplo, Números capítulo 12, versículo 10, dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. María, la hermana de Moisés, se rebeló contra la autoridad de Moisés. Moisés era el hombre que Dios había escogido como el líder para guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Y María se rebeló, María empezó a murmurar en contra de Moisés. Y dice la palabra de Dios que le vino una lepra. Se llenó el cuerpo de esta lepra a causa de ese pecado específico. Primera de Corintios, vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30, un texto que una vez por mes lo leemos seguro, que es cuando participamos de la cena del Señor. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El apóstol Pablo habla de que aquellos que toman la cena del Señor indignamente, sin discernir, aquellos que, como en la iglesia de Corinto, no tienen en cuenta lo que están haciendo, al contrario, no hay perdón, hay división, hay orgullo, hay soberbia, no toman en cuenta el valor que tiene participar de la cena del Señor, están enemistados con sus hermanos. Dice la palabra de Dios que muchos están enfermos y hasta muchos mueren, porque dice muchos duermen a causa de estos problemas. Ahí vemos la justicia de Dios obrando. Por eso le decía, esto puede suceder, puede pasar que venga una enfermedad a causa de un pecado específico, de un pecado no confesado. Tercero, los hijos pueden sufrir consecuencias por el pecado de sus padres. Ahora vamos a ver un poquito esto. Siempre el pecado afecta a un tercero, hermano. El pecado, el primero que afecta es al que peca. Pero también afecta muchas veces a los que están alrededor. Entonces, si el padre y la madre pecan contra Dios, la consecuencia por ese obrar, por esa desobediencia contra Dios, muchas veces alcanza la vida de los hijos. Pero es importante tener claro lo que la Biblia nos enseña, que el hijo no recibe el castigo por el pecado que el padre cometió. Esto era lo que estos discípulos estaban insinuando, lo que estos discípulos creían, que este hombre ciego de nacimiento podía estar recibiendo un castigo de parte de Dios por un pecado que el padre había cometido. Bueno, esto la Biblia lo desestima. La Biblia me enseña lo contrario. Y vamos a ver algunos pasajes. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16, dice, los padres
no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Vemos que la Biblia es clara, que cada uno personalmente va a tener que rendir cuenta por su pecado. Jeremías capítulo 31, versículo 29, dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Claro, el pasaje. Cada uno va a sufrir las consecuencias de acuerdo a lo que hizo cada uno. No es hereditario, no pasa de generación. Hay pasajes que se han interpretado mal y que se ha creído que el pecado podía afectar a los hijos, era una condenación de Dios por el pecado que el padre o la madre había cometido. Vemos que estos textos nos tiran abajo eso que se cree. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vemos que este punto queda claro, hermano. Por eso, como hemos visto anteriormente, aunque alguna enfermedad específica puede ser consecuencia de un pecado específico, esto no significa que una enfermedad es el castigo de Dios por causa de un pecado. Como dije anteriormente, a causa del pecado sufrimos enfermedades, sufrimos aflicciones, sufrimos dolores, pero no quiere decir que por un pecado específico que hemos cometido, Dios nos va a castigar con una enfermedad específica. ¿Puede suceder? Puede suceder, pero no siempre es así. Vemos que la mirada de los discípulos no fue ni compasiva ni misericordiosa, sino todo lo contrario. Le hicieron a Jesús una pregunta teológica y a la vez condenatoria. ¿Por qué? Porque en su pregunta estaban asegurando que este hombre ciego de nacimiento, que esta enfermedad, que este problema físico que él tenía, era una consecuencia de un pecado. Por eso le pregunta: ¿quién pecó? ¿Él o su padre? ¿Pecó él? Claro, ellos sabían que él, algunos creían que en el vientre de la madre ya se podía pecar. Había judíos que creían que ya se podía pecar en el vientre. Por eso es factible que ellos habrían preguntado: ¿pecó él? Porque si nació así, y si no fue él, fueron sus padres. Su pregunta era condenatoria. En cambio, la respuesta de Jesús fue contundente. Versículo 3 dice: respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lejos de ser una manifestación de pena, esta enfermedad era una oportunidad de gloria. A través del obrar, Dios iba a mostrar su poder. Dios iba a mostrar su compasión, su misericordia, su bondad, su gracia. Fíjense cuántos atributos Dios iba a mostrar al obrar en la vida de este hombre. Y yo pensaba, hay personas que sufren enfermedades. Este hombre fue alcanzado por la gracia de Dios y Dios sanó. Pero muchas veces hay hombres y mujeres que sufren enfermedades por mucho tiempo y no son sanados por Dios. Pero sí, la obra de Dios igual se manifiesta en esas vidas. Su gracia y su poder sostienen a aquellos que muchas veces sufren aflicciones por mucho tiempo. ¿Y saben qué?
esta también es una muestra del obrar de Dios. Cuando nuestra vida, a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar de lo que tenemos que atravesar, es sostenida por el poder de Dios, es sostenida por la gracia de nuestro Dios. El apóstol Pablo sufría una aflicción. Algunos dicen que era una enfermedad, otros creen que no. Sea una enfermedad o no sea una enfermedad, sufría una aflicción. Algo que lo afligía, que muchas veces lo tenía atormentado. Y más de 2 veces él le pidió a Dios que le quite este aguijón que tenía en su carne. 2 Corintios 12:9, Pablo dice, y me ha dicho, luego que le haya pedido, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, cuando Dios obra en la vida de una persona, su poder se manifiesta, su gracia se manifiesta. Se ve el obrar del Señor. Si esa persona es sana y si no lo es, también. Porque vemos que Dios sostiene la vida de aquellos que son suyos. Dios sostiene la vida de aquellos que le sirven a Él. Sea cual sea la situación que tienen que pasar, Dios le provee de su gozo, Dios le provee de su fortaleza, Dios le provee de su paz. Su gracia está continuamente en sus vidas y refleja el obrar de Dios. El versículo 4 y 5 que hemos leído dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La mirada de estos discípulos que estaban con Jesús estaba puesta en el pasado de este hombre. Ellos se preocuparon en descubrir, querían saber, lo que les importaba era saber cuál era la causa de esa ceguera. ¿Quién había pecado? ¿Él o sus padres? En cambio, la mirada de Jesús no estaba en su pasado, sino estaba en su futuro. En el poder de Dios que podía obrar en esa vida, que podía transformar. La mirada de Jesús estaba en lo que podía pasar con ese hombre unas horas después. Y vemos que se ve, mismo Jesús lo revela como lo venía revelando en otros pasajes, cuál es el propósito por el cual vino a este mundo. Cumplir con lo que Dios le había mandado. Vino a redimir a su pueblo. Vino a salvar lo que estaba perdido. Vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso Jesús en todo tiempo miraba la necesidad de los hombres. En todo tiempo estaba dispuesto a obrar en aquellos que acudían a Él. Vemos que su misericordia y su gracia estaba dispuesta para todos. Y hermano, la mirada que Jesús tenía tiene que ser la nuestra. Debemos mirar con los ojos de Él. Debemos mirar la necesidad que las personas tienen. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos darle al hombre, a la mujer hoy en este mundo? A Cristo. Debemos mirar la verdadera necesidad que los hombres tienen y cumplir el propósito que nuestro Padre nos ha dado. El versículo 4, Reina Valera lo traduce singular. Me es necesario
a hacer las obras del que me envió. En cambio, hay otras versiones, otras traducciones bíblicas, como la NBI, por ejemplo, que traduce este versículo en plural. Dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Tenemos que llevar a cabo. Como que Jesús añade a sus discípulos, diciéndole, ustedes tienen que tener la misma mirada que yo tengo. Ustedes tienen que cumplir con la tarea del Padre. Vemos que en más de una oportunidad Jesús los mandó a predicar el Evangelio, que vayan a orar por los enfermos, a libertar a los endemoniados, a cumplir con el propósito. Mientras sea de día. Y no solamente está hablando de él. Jesús sabía que su tiempo en la tierra era limitado. Cuando habla de día, está hablando de su vida, de su ministerio aquí en la tierra. La noche era cuando él iba a ser crucificado. Y por más que él iba a seguir obrando, ya su tiempo en esta tierra no iba a estar más. Mientras estuviera en esta tierra, tenía que cumplir con lo que el Padre había determinado. Y no se detenía. Todo el día, cada día que se levantaba, tenía esa misión, tenía ese desafío. Hasta que un día pudo decir, cuando leemos el capítulo 17 del libro de Juan, que había concluido su obra. Que todo lo que el Padre le había dado, había determinado que hiciera, había hecho. Y en la cruz dijo, consumado es. La obra quedó terminada. Hermanos, como siervos de Dios, como hijos de nuestro Padre, no debemos desaprovechar el tiempo que tenemos en esta tierra. El día en nuestra vida. Nadie sabe cuánto tiempo va a estar en esta tierra. Pero mientras estemos, tenemos que aprovechar el tiempo. Debemos ocuparnos de cumplir cada día el propósito de Dios. Fuimos creados en Cristo, dice el libro de Efesios, para buenas obras. Él es la luz del mundo, la luz verdadera que iba a alumbrar en la vida de este hombre, hermano. Qué paradoja, ¿no? Qué hermoso relato. Un hombre que nunca había visto una pizquita de luz y ahora era alcanzado por la luz verdadera. Hermano, el mismo Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la responsabilidad de alumbrar, de mostrar quién es Cristo, de proclamar su evangelio, de alcanzar a aquel que aún no le conoce. Versículos 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. No sabemos, hay muchas especulaciones, hay muchas cosas que se dicen por qué Jesús actuó de esta manera. ¿Por qué Jesús usó este método para que este ciego sea sano? Vemos que Jesús no siempre lo hacía igual, ¿no? Otras veces también usó su saliva para un ciego, para un sordo. Vemos que acá escupió en tierra, hizo como una especie de pasta y untó los ojos de este hombre ciego con esa pasta. En realidad no sabemos cuál fue el propósito. Lo que sí sabemos es que no había una propiedad especial en este lodo. No era que este era un lodo sanador. No, eso estamos seguros que no. Y podemos pensar que Jesús le estuviera dando la oportunidad a este hombre de mostrar su fe. ¿Cómo nosotros mostramos la fe? ¿Cómo nosotros mostramos que creemos cuando Dios nos dice algo? Cuando le obedecemos. Bueno, muchas veces decimos creer en Él, muchas veces decimos creer en su palabra, pero Dios nos dice A y hacemos B.
Dios nos dice blanco y hacemos negro. ¿Estamos creyendo realmente? ¿Creemos lo que nos dice? Jesús le estaba dando la posibilidad a este hombre de mostrar su fe, de mostrar que estaba creyendo en él. Vemos que este hombre obedeció. Y me acordaba de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a esos 10 leprosos que le llamaron a distancia pidiéndole que tuvieran misericordia de ellos? Y que de los 10 solamente uno, que era samaritano, regresó a agradecerle. Dice el texto bíblico que mientras que Jesús los mandó a que fueran a presentarse delante del sacerdote. No es que los sanó al instante, los envió a que fueran a presentarse delante del sacerdote. En ese tiempo el sacerdote era el médico de la época, el que le daba el alta a aquel que tenía esta enfermedad. Y dice la Biblia que mientras iban en camino, estos 10 leprosos fueron sanados. También Jesús quiso probar su fe. Ellos, sin recibir nada, obedecieron a Jesús y fueron a presentarse. Todavía estaban llenos de lepra, pero mientras iban caminando para presentarse al sacerdote, quedaron totalmente limpios. Algo parecido sucedió con este hombre. Este hombre, Jesús untó sus ojos con la saliva y este lodo y lo mandó al estanque de Siloé. Y este hombre obedeció. Fue al estanque de Siloé, se lavó y regresó viendo, dice el texto. Al final de este capítulo, por el versículo 35, vamos a ver que este hombre no solo creyó en Jesús para ser sano, también creyó en Jesús para salvación. Hermano, Dios tenía un propósito mucho más importante que el de devolverle la vista. Dios quería darle vida y vida en abundancia. La Biblia no nos revela por qué Jesús usó el método de la saliva y el lodo para sanar a este hombre. Sí nos dice el significado. Primero nos dice a dónde lo envió Jesús a lavarse, al estanque de Siloé. Y luego Juan nos explica, nos traduce qué significa Siloé. Significa enviado. Así como la Biblia no me cuenta lo otro, porque seguramente no es importante para mí, me cuenta sí el significado que tenía este estanque llamado Siloé. Así como este hombre debió ir a este estanque, Siloé, para poder ver, todo pecador debe acudir al verdadero Siloé, al verdadero enviado del Padre, que es Jesucristo, para hacer de nuevo y ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios si no es nacido de nuevo, si no es convertido, si no es alcanzado por aquel que puede salvar nuestra alma. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús promete en su palabra, en este mismo libro de Juan, que todo aquel que acude a Él, enviado por su Padre, Él no le echa fuera. Todo aquel que acude a Él, creyendo en Él, como Salvador, como el unigénito Hijo de Dios, es recibido por Él, es transformado por Él. Aquellos que antes no podían ver, hoy pueden ver, porque Jesús obró en sus vidas. Hermanos, nunca olvidemos en cada texto, en cada versículo, en cada relato que aparece en este libro de Juan, nunca debemos olvidar el propósito por el cual Juan escribió las cosas que están en este libro. Porque el mismo Juan nos aclara por qué las escribió. Al final de este libro, Juan 20, versículo 31,
Nos dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Solamente en Cristo hay vida. Él es el enviado del Padre. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Hermano, este ciego de nacimiento no podía ver. Estaba ahí postrado, esperando una ayuda, una limosna que alguien podía darle. Pero Jesús le miró. Jesús tuvo compasión de él. Por eso puse como título en este mensaje, gloriosa mirada. Muchos seguramente vieron a este ciego que estaba sentado en ese lugar. Muchos habrán visto la condición de este hombre, pero la mirada de ese día fue una mirada diferente. La mirada de Jesús es una mirada distinta a todas. Jesús le miró, Jesús le sanó y Jesús la trajo hacia él. Y este ciego creyó en él como su Salvador. Hermano, en esta tarde podamos creer en Jesús. Y aquellos que han creído en él, aquellos que están en él, podamos cumplir con su propósito. Mientras estamos en esta tierra, cumplamos con lo que Dios ha determinado para cada una de nuestras vidas. Que podamos mirar como Jesús mira. Que podamos ver la verdadera necesidad que hay en las personas. Muchos miran, pero solamente aquellos que tenemos la vida verdadera podemos darle vida, alcanzarle lo que la persona realmente necesita. Solamente Jesús puede transformar a aquellos que están perdidos, esclavizados en su pecado. Solamente Jesús puede librarles y darle vida. Solamente Jesús puede darle vista a aquellos que hoy no ven. Hermano, aquel que está lejos de Dios es como este ciego. No puede ver. Es imposible. No puede ver. Sus ojos espirituales han sido cegados. Pero Cristo puede darte vista. Puedes verle a Él. Puede darte la fe para que creas en Él. Y puede darte una nueva vida en Él.